Buenas, mi grupo está conformado por Jessica Arteaga, Valentina Cadavid y mi persona, Lieris Pérez, y hoy les vamos a hablar sobre la intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Estos son un tipo de medicamentos utilizados principalmente para tratar la depresión. Estos fármacos también actúan aumentando los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina en el cerebro al bloquear su recaptación. En la historia tenemos que estos antidepresivos surgen en la década de 1950 y el primer antidepresivo tricíclico descubierto fue la imipramina, que fue sintetizada por Gigi Pharmaceuticals, que ahora es conocido como Novartis, en 1957. Esta imipramina fue aprobada y comercializada en 1958 y en la década de 1960 y 1970 los antidepresivos tricíclicos se convirtieron en el tratamiento estándar para la depresión. Sin embargo, sus efectos adversos limitaron su uso generalizado y pues promovieron la búsqueda de alternativas más seguras, como lo fueron los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en los años 80. Dentro de las características de los antidepresivos tenemos que estos contienen 3 anillos cíclicos centrales, de ahí deriva su nombre. También tenemos que actúan inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina en la sinapsis, y que también tienen afinidad por otros receptores, como los mencionaré más adelante. Dentro de sus usos clínicos tenemos que estos están indicados para la depresión mayor resistente al tratamiento, el dolor neuropático, los trastornos de ansiedad y pánico, enuresis nocturnas en niños y migrañas y cefaleas tensionales. Dentro de los tipos de antidepresivos tricíclicos encontramos que se dividen en 2. El primero es antidepresivos tricíclicos terciarios, pues que estos tienen una estructura más compleja y pues son más potentes en la inhibición de la recaptación de serotonina. Ejemplos de este serían amitriptilina, imipramina y clomipramina. Como segundo tenemos los antidepresivos tricíclicos secundarios, pues que estos son derivados de los terciarios y tienen una acción más pronunciada sobre la recaptación de noradrenalina. Ejemplos de este serían la nortriptilina y la desipramina. Y dentro de sus efectos secundarios tenemos que nos pueden producir efectos anticolinérgicos, efectos de sedación, hipotensión ortostática, aumento de peso y riesgo cardiovascular. Bueno, ahora pasamos a lo que es la toxicidad de los antidepresivos tricíclicos. La acción de estos puede predominar sobre el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. También que los canales rápidos de sodio en el miocardio pueden ralentizar la conducción y alargar la repolarización en el periodo refractario absoluto. Tenemos que esta intoxicación por este tipo de sustancia se puede presentar en 2 escenarios diferentes: en pacientes menores de 5 años que lo pueden ingerir accidentalmente en el hogar, y en adolescentes y adultos pues que lo ingieren voluntariamente. Ahora pasamos a la intoxicación, pues esta es una intoxicación potencialmente letal caracterizada por arritmias letales, que dentro de ellas se encuentran las taquicardias inusuales y las contracciones ventriculares. En la intoxicación encontramos que esta es una intoxicación potencialmente letal caracterizada por arritmias letales, como lo son las taquicardias inusuales y las contracciones ventriculares prematuras. También encontramos el síndrome tóxico anticolinérgico, que dentro de él se encuentra la midriasis y la taquicardia. También encontramos la toxicidad del sistema nervioso central, que dentro de él está la letargia como espasmo mioclónico. También encontramos hipotensión refractaria y la muerte súbita. Ahora pasamos a lo que es el mecanismo de acción.
Bueno, aquí los neurotransmisores, como lo son la serotonina, la noradrenalina, la histamina y la acetilcolina, se liberan desde la membrana presináptica hacia la hendidura sináptica, donde se van a unir a receptores específicos como los receptores adrenérgicos, los receptores de serotonina, los receptores de histamina y los receptores muscarínicos de acetilcolina en la membrana postsináptica para transmitir señales, y parte de ellos va a ser recapturada por transportadores presinápticos como los transportadores de serotonina y los transportadores de noradrenalina para regular su acción. Siendo así, los antidepresivos tricíclicos lo que van a hacer es bloquear a estos transportadores, aumentando la concentración de serotonina y noradrenalina en la sinapsis, lo que va a mejorar la transmisión nerviosa y aliviar los síntomas de la depresión. Además de eso, las enzimas como la acetilcolinesterasa va a degradar los neurotransmisores para poder finalizar su acción. Hablar sobre lo que es la toxicocinética de los antidepresivos tricíclicos, la cual describe cómo se absorben, se distribuyen, metabolizan y eliminan estos fármacos en el cuerpo, particularmente en situaciones de sobredosis. Cabe resaltar que los antidepresivos tricíclicos presentan propiedades farmacocinéticas que favorecen a la acumulación en tejidos y así prolongar sus efectos tóxicos. Tenemos entonces que tienen una absorción rápida. Esta absorción va de 2 a 6 horas para llegar a su efecto máximo. Esto es debido a que los antidepresivos tricíclicos son lipofílicos y se absorben bien en el tracto gastrointestinal, alcanzando así estas concentraciones plasmáticas en este lapso de tiempo después de ser ingeridos. En sobredosis se puede ver retrasada su absorción debido a la inhibición de la motilidad gastrointestinal. Esto quiere decir que todos estos movimientos que se realizan en el tracto gastrointestinal para que todos los nutrientes, tanto de los alimentos como los fármacos, sean absorbidos por el tracto gastrointestinal, valga la redundancia. Debido a los efectos anticolinérgicos, que esto no es más que la inhibición de la acción de la acetilcolina, que este es un neurotransmisor clave en el sistema nervioso parasimpático, y esto ocurre cuando ciertos medicamentos o sustancias bloquean los receptores colinérgicos, interrumpiendo así funciones que lo que hacen es que prolongan la aparición de los efectos tóxicos en el organismo, y puede que se formen como especie de un bolo gástrico que libere el fármaco lentamente, manteniendo entonces niveles tóxicos durante horas o días en el organismo. Tenemos entonces la distribución, el cual tiene un alto volumen de distribución, de 10 a 50 litros sobre kilogramos, lo que significa que se distribuyen ampliamente en tejidos, especialmente en lo que es el tejido adiposo, el músculo esquelético y en el sistema nervioso central debido a su alta lipofilia, como se había mencionado anteriormente. Su unión a proteínas plasmáticas es fuertemente, ya que dentro de un 90 al 95% se puede unir a estas proteínas, principalmente a la albúmina. En sobredosis o cuando ocurre una sobredosis, esta unión puede saturarse, aumentando así las concentraciones de fármaco libre o de activo libre en el plasma sanguíneo, lo que hace es exacerbar la toxicidad. Tenemos entonces en el metabolismo, que es a nivel hepático, que los antidepresivos tricíclicos son metabolizados extensamente en el hígado mediante el sistema del citocromo P450, principalmente por las isoenzimas como la CYP2D16, y se puede dar principalmente durante dos procesos metabólicos, los cuales son la desmetilación y la hidroxilación, donde la desmetilación no es más que forma metabolitos activos
Por ejemplo, se forma la nortriptilina a partir de la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. Y la hidroxilación tenemos que convierte los antidepresivos tricíclicos en metabolitos inactivos. Cuando hay una sobredosis, la saturación de estas rutas metabólicas lo que hace es que prolonga la vida media del fármaco, ¿sí? Hay factores que pueden influir en que esto suceda y estos son como los polimorfismos genéticos en la isoenzima CYP D6, pueden afectar la velocidad del metabolismo. Estos lo pueden tanto hacer más rápidos como también los pueden hacer más lentos. También tenemos las enfermedades hepáticas que lo que hacen es hacer más lenta la biotransformación, aumentando así el riesgo de toxicidad en el organismo. Por último tenemos la eliminación, la cual se lleva a cabo de manera renal y lenta, en el cual los metabolitos activos se eliminan principalmente por los riñones. Sin embargo, debido al alto volumen de distribución y la lipofilia, los antidepresivos tricíclicos tienen una vida media bastante prolongada. Esta vida media puede ir entre 10 a 28 horas, pues dependiendo del fármaco y la persona. Cuando hay intoxicaciones, es cuando sobrepasa más de 50 horas dentro del organismo, ¿sí? Esta vida media. Cuando hay estas intoxicaciones, esta eliminación puede ser aún más lenta debido a que puede haber redistribución del fármaco desde los tejidos hacia el plasma nuevamente y que también hay un compromiso renal o hepático asociado a la toxicidad. Tenemos entonces que en casos de sobredosis, la toxicocinética compleja de los antidepresivos tricíclicos dificulta su manejo clínico, ya que pues debido a que se acumula en tejidos, tiene una vida media bastante prolongada y pues genera metabolitos activos que contribuyen a su toxicidad. Esto resalta la importancia de una intervención temprana para así minimizar su absorción y optimizar pues su eliminación del organismo. La toxicodinamia de los antidepresivos tricíclicos se caracteriza por la interacción simultánea con múltiples sistemas fisiológicos, lo que genera una combinación de efectos anticolinérgicos, cardiovasculares, metabólicos y del sistema nervioso central. Esto hace que la sobredosis de antidepresivos tricíclicos sean clínicamente complejas y potencialmente mortales, requiriendo un manejo rápido y multidisciplinario, ya que se presentan interferencias con sistemas de neurotransmisores, los cuales alteran los niveles de neurotransmisores al inhibir su recaptación y bloquear de esta manera sus receptores. Dentro de estos tenemos lo que es la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que en dosis tóxicas la acumulación excesiva de estos neurotransmisores puede causar una hiperestimulación del sistema nervioso central, llevando así a una ansiedad, agitación y desencadenar convulsiones. Dentro de los efectos cardiovasculares también tenemos una inicial hipertensión seguida pues de un colapso circulatorio. Tenemos los bloqueos de los canales iónicos, con los bloqueos de canales de sodio en el corazón, donde los antidepresivos tricíclicos tienen un efecto directo sobre los canales de sodio, son dependientes del voltaje de las células miocardias, lo cual resulta en la prolongación del complejo QRS y del intervalo QT en el electrocardiograma. También lleva a una reducción de la conducción eléctrica del miocardio, también causa arritmias ventriculares muy peligrosas y también disminuye la contractibilidad cardíaca, lo que contribuye a una hipotensión y un choque cardiogénico. También tenemos una interferencia en los canales de potasio,
donde los antidepresivos tricíclicos lo que hacen es prolongar la repolarización cardíaca, aumentando así el riesgo de torset de point o puntos torcidos, lo que es cuando se manifiestan unas curvitas o unas puntas torcidas, como bien se dice la traducción, y se puede manifestar o presentar o interpretar más bien como una clase de arritmia. También tenemos el bloqueo de receptores específicos, en donde los antidepresivos tricíclicos ejercen efectos tóxicos al bloquear varios tipos de receptores, tales como los bloqueos a los receptores muscarínicos, los cuales lo que hacen es bloquear la acetilcolina, desencadenando entonces efectos anticolinérgicos. En el sistema nervioso central desencadenan lo que son delirio, confusión, alucinaciones y también se pueden presentar convulsiones. Dentro del sistema periférico tenemos lo que son taquicardias, midriasis, piel seca, retención urinaria y también puede presentarse disminución de la motilidad intestinal. Tenemos también el bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, que esto lo que hacen es bloquear las catecolaminas. Esto provoca una vasodilatación periférica y puede también desencadenar una hipotensión ortostática y exacerbada por la depresión miocárdica. También puede bloquear los receptores histamínicos H1, los cuales bloquean la histamina y pueden causar una sedación excesiva y disminuir el nivel de conciencia significativamente. Dentro de las alteraciones metabólicas se puede presentar lo que es la acidosis metabólica, la que resulta de la hipoperfusión tisular secundaria a la depresión miocárdica y el choque, debido a las convulsiones que también contribuyen al incremento del lactato en el organismo. También se puede presentar una hipoxia tisular que puede ser generada por el colapso cardiovascular y la depresión respiratoria central. En los efectos en el sistema nervioso central, tenemos que los antidepresivos tricíclicos tienen un impacto importante en el sistema nervioso central debido a que su capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica debido a su alta liposolubilidad o su gran lipofilia. Esto lleva a que produzca una excitación inicial, lo que puede provocar ansiedad, agitación y también alucinaciones. También puede hacer una depresión del sistema nervioso central, que puede desencadenar un letargo, coma profundo y también una depresión respiratoria en casos ya un poco más graves. Y también puede presentar convulsiones, se pueden presentar esto debido a la disrupción en la regulación de los neurotransmisores y los bloqueos de los receptores que había mencionado anteriormente. Dentro de los efectos cardiovasculares, la toxicidad cardiovascular es una de las principales causas de la muerte por sobredosis de antidepresivos tricíclicos, ya que esto lleva a una taquicardia inicial debido al efecto anticolinérgico y la alta acumulación de noradrenalina en el cuerpo. Esto lleva a una hipotensión severa, que es por la combinación de vasodilatación, como es el bloqueo de los alfa-1 adrenérgicos que había mencionado anteriormente, y la depresión miocárdica. También se pueden presentar arritmias letales, como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular o un torsade de point. Dentro de la cardiotoxicidad de los antidepresivos tricíclicos tenemos que estos inhiben los canales rápidos, tanto los de sodio como los de potasio,
Cuando inhibe los canales rápidos de sodio, esto lo que hace es que retarda la fase cero de la despolarización de las fibras de las de His y de Purkinje y del miocardio ventricular, lo cual lleva a una prolongación del intervalo QRS y desencadena un mecanismo de arritmia. Ya, la prolongación de este intervalo es uno de los principales medios o mecanismos de intoxicación por antidepresivos tricíclicos produzca arritmias. Cuando inhibe los canales de potasio, esto lo que hace es que prolonga la fase 3 del potencial de acción de la actividad cardíaca, prolongando así el intervalo QT en el electrocardiograma y evidenciándose así o presentando riesgo de arritmias ventriculares que son pues ya clasificadas como arritmias letales y que son altamente perjudiciales para el organismo. Mecanismo de neurotoxicidad. Los ADT generan un bloqueo de la recaptación de serotonina y norepinefrina en la hendidura sináptica del sistema nervioso central, aumentando la excitabilidad neuronal y disminuyendo el umbral convulsivo, lo que predispone a la aparición de convulsiones. Encontramos manifestaciones clínicas a nivel de bloqueo colinérgico en el cual se encuentran taquicardia sinusal, hipertermia, retención urinaria, somnolencia, estupor o coma, convulsiones generalizadas, hipotensión, y en el bloqueo alfa, la dosis terapéutica genera vasodilatación e hipotensión ortostática, y a dosis tóxicas la vasodilatación arterial y venosa contribuyen a la hipotensión. En las manifestaciones clínicas tenemos también toxicidad anticolinérgica, que se presenta fiebre, sequedad boca y piel, disminución de ruidos intestinales, midriasis, alteración estado mental y delirio. En la cardiotoxicidad hay prolongación del QRS mayor a 0,10 segundos, lo que indica intoxicación grave, bloqueo cardíaco y bradicardia, taquicardia sinusal, arritmias, torsades de Points, que es un término médico francés, que es torcedura de puntas, como lo dije anteriormente mi compañera, taquicardia ventricular e hipotensión. Pasamos al diagnóstico. Los ADT tienen un estrecho margen terapéutico. En general, se considera que dosis superiores a 0,5 miligramos por kilogramo son dosis tóxicas y dosis entre 10 a 20 miligramos por kilogramo pueden dar lugar a una intoxicación grave. Y si se consumen dosis mayores de 25 miligramos por kilogramo, son dosis letales. Están también estudios complementarios. Estos permiten determinar los niveles de sangre de ADT. Pueden ser de utilidad para confirmar el diagnóstico ante un paciente con un cuadro clínico compatible. Se debe tener en cuenta los falsos positivos cuando se ha tomado carbamazepina, difenhidramina, fenitazida y fenitoína. Si se presentan alteraciones de la conciencia sin una causa clara, se deben solicitar estudios o pruebas de electrolitos, glucemia, función renal, transaminasas, hormonas tiroideas, TAC de cráneo, entre otros. Pasamos al tratamiento, en el cual el manejo inicial del paciente siempre va a ser ABC. En todo paciente que ingrese al servicio de urgencias con sospecha de intoxicación por antidepresivos tricíclicos, se procurará la monitorización de los signos vitales y la vigilancia electrocardiográfica continua debido a las complicaciones cardiovasculares asociadas. Tenemos también lo que son las medidas de desintoxicación. En la intoxicación por ADT, contemplar la inducción del vómito no tiene utilidad, ya que puede causar alteración del estado de conciencia y riesgo de broncoaspiración, que es la entrada accidental de unas sustancias a las vías aéreas. Tenemos el lavado gástrico y el carbón activado. Pueden considerarse como medidas de descontaminación dentro de la primera hora posterior a la ingesta. En el lavado gástrico se introduce una sonda a través de la nariz o boca hasta llegar al estómago. Con esta sonda se puede absorber el contenido estomacal y se introduce agua para que limpie el interior. Manejo farmacológico.
En primera medida tenemos el bicarbonato de sodio, que puede o produce un pH alcalino y proporciona una carga de sodio que permite aumentar la conductancia eléctrica a través de los canales rápidos de sodio miocárdicos. La meta del pH es llegar a valores entre 7,45 y 7,55 y se suministra en los siguientes casos. Primero, complejo QRS mayor a 100 milisegundos y en pacientes que se encuentran sintomáticos. Segundo, pacientes con hipotensión o arritmias. Y tercero, pacientes con acidemia, con un pH de o menor a 7,1. La dosis recomendada es de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo por administración intravenosa muy lentamente. Tenemos también la solución hipertónica. Se sugiere que la carga de sodio puede ser de utilidad en revertir la toxicidad cardiovascular secundaria a los ADT. Puede considerarse su uso si el paciente presenta un complejo QRS ensanchado a pesar del uso de bicarbonato, o si existe hipertensión refractaria, que es la presión arterial no controlada a pesar de tomar 3 o más fármacos antihipertensivos, o arritmias, que son los latidos irregulares del corazón. Por última medida, encontramos la lidocaína y fenitoína. Aunque la lidocaína y la fenitoína se consideran medicamentos capaces de bloquear los canales de sodio, al igual que los ADT, existen modelos experimentales que muestran que el tiempo de bloqueo de los canales de sodio es menor cuando se suministra fenitoína o lidocaína en presencia de un ADT. Se recomienda usar estos medicamentos en el contexto de un paciente con intoxicación por ADT asociada a cardiotoxicidad, arritmias e hipotensión refractaria, al manejo con bicarbonato de sodio o solución hipertónica. Siguiendo con el tratamiento farmacológico, para el control de arritmias se considera que no debería utilizarse medicamentos antiarrítmicos de la clase 1A o 1C, ya que tienden a incrementar la toxicidad cardiovascular o neurológica. Y para el control de las convulsiones se recomienda el uso de diazepam de 5 a 10 miligramos por vía intravenosa y repetir cada 5 minutos si es necesario. Ahora bien, vamos a explicar el caso clínico en el cual una mujer de 62 años de edad con antecedentes de depresión se encuentra en estado letárgico en su departamento. Hay una botella vacía de amitriptilina en la mesita de noche. Cuando llevada al área de urgencias no responde a los estímulos verbales y dolorosos. Tiene un breve ataque generalizado, seguido de un paro respiratorio. El médico de urgencia realiza la intubación endotraqueal y administra un medicamento por vía intravenosa, seguido de otra sustancia a través de una sonda nasogástrica. La paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos para recibir cuidados de apoyo continuos y se recupera la mañana siguiente. Dado esto, ¿qué medicamento se puede usar por vía intravenosa para prevenir más convulsiones? ¿Y qué sustancia se usa con frecuencia para resolver los medicamentos aún presentes en el tracto gastrointestinal? Entonces, dicho esto, pasamos a resolver este caso clínico con lo que habíamos expuesto anteriormente. Entonces, encontramos en primera medida que la sobredosificación de amitriptilina puede provocar convulsiones a menudo recurrentes o prolongadas. Las convulsiones inducidas por fármacos se tratan con benzodiazepina, como el lorazepam o el diazepam, administradas por vía intravenosa. Si esto no funciona, se puede utilizar fenobarbital u otro depresor del sistema nervioso más eficaz. En esta respondemos lo que sería la primera pregunta. Pasamos a responder la segunda pregunta, y es que para prevenir que fármacos y venenos ingeridos se absorban de manera sistémica, con frecuencia se administra una suspensión de carbón activado por vía oral o a través de una sonda nasogástrica. Por último, las referencias bibliográficas. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.